Listo. Bienvenidos al CIPAS de la tarea número 2. Muchas gracias por su asistencia y vamos a comenzar con la unidad 2 de el curso de física general. Este curso, esta unidad, vamos a tratar el tema de lo que es dinámica. Y con dinámica nos referimos a todo lo que genere movimiento. El primero que estudió el movimiento fue Isaac Newton, quien nos definió lo que era el concepto de fuerza. Y por fuerzas tenemos diferentes tipos de fuerzas. Entre ellas tenemos las que tienen contacto y las que no tienen contacto. Entre las fuerzas que tienen contacto tenemos la fuerza que se aplica sobre un objeto, puede ser un niño arrastrando un cajón, hay una fuerza de contacto porque hay una fuerza aplicada. Y dependiendo del suelo sobre el cual él esté haciendo el movimiento de la caja, puede o no haber fricción. Si es, digamos, un suelo muy pulido, la fricción se disminuirá. Pero si es al contrario, sobre cemento, sobre algo que sea muy de textura áspera, se generarán fuerzas de fricción, que es precisamente una de las temáticas o de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en la tarea número 2. Las fuerzas sin contacto son aquellas dadas por la misma naturaleza. Entre ellas tenemos la fuerza de gravedad, que es pues la fuerza que todos conocemos, que todos percibimos y que se manifiesta cuando desde una cierta altura un objeto cae hacia el centro de la Tierra, decimos que es atraído por la fuerza gravitacional. Sabemos que pues esta fuerza es porque en el centro de la Tierra existe un núcleo de hierro que está imantado pues y que produce que los objetos caigan hacia el centro de la Tierra y no salgan volando, ¿no? Y la fuerza magnética, que es la fuerza que se produce cuando hay un imán. El imán, pues, que es construido de hierro, este imán atrae ciertos objetos y con ello, pues, esa fuerza invisible nosotros no la vemos, al igual que una fuerza eléctrica. En este caso hablamos de una fuerza eléctrica que es estática, la podemos percibir cuando tenemos un balón ¿un qué? Una bomba inflada y la frotamos contra el cabello. Podemos generar una atracción entre el cabello y la bomba. La bomba queda estáticamente pegada al cabello. Eso pues es en términos generales las fuerzas. Tenemos estas fuerzas que a diario vivimos con ellas y pues tenemos que conocerlas, ¿no? Para saber a qué nos estamos enfrentando en la tarea número 2. Esto pues es en general, ¿no? Pero las fuerzas que existen en la naturaleza, en física, tenemos una representación de las fuerzas presentes en los cuerpos. Y para poder representar dichas fuerzas, lo hacemos a través de vectores. Estos vectores nos van a indicar la dirección, sentido y fuerza presente o magnitud de la fuerza presente en diferentes objetos. Entonces, cuando hablamos de un objeto, aquí este portátil está sobre una mano. Se me olvidó colocar la mano. Aquí había una mano que sostenía el portátil de manera horizontal
Y como el portátil está reposando sobre una superficie horizontal, entonces nosotros tenemos la posibilidad de entonces mirar qué fuerzas están presentes en este caso. Entonces, les comentaba cuáles son las fuerzas que aplicarían para un portátil que reposa sobre una superficie horizontal, en este caso sobre una mano, o puede ser sobre una mesa también. Las fuerzas presentes estarían la normal, esta flecha verde hacia arriba con una N con forma de una flecha arriba, indica que es un vector, me indica que es una fuerza hacia arriba. Digamos, si yo pongo aquí el eje Y, sería positiva en el eje Y, y la fuerza del peso o la fuerza gravitacional en el texto de Bauer, lo vamos a denotar el peso como una fuerza gravitacional. También se puede denotar esa fuerza gravitacional con una W. Tenemos que fijarnos de acuerdo a la convención de los libros o de la revisión bibliográfica que hagamos, esas fuerzas, cómo están denotadas para diferentes autores. En este caso, el peso, que sería W, estaría definido en este libro como fuerza gravitacional. Entonces, la normal, que es un vector hacia arriba, se opone a ese peso, que sería la fuerza gravitacional en rojo hacia abajo. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas y yo tengo un vector hacia arriba y un vector hacia abajo, recuerdan del CIPAS de la tarea número 0 que hicimos de explicación de los presaberes que ustedes deberían tener. Esta suma me va a dar 0, quiere decir que este portátil está en equilibrio. Si las fuerzas se suman, se restan, digamos, esta para arriba y esta para abajo, la sumatoria de fuerzas va a dar 0. Por ende, el portátil en reposo va a estar en equilibrio, no se está moviendo. Entonces, cuando hablamos de un diagrama de cuerpo libre, hablamos de las fuerzas que debemos extraer del objeto que está, bien sea en reposo o bien sea en movimiento. Entonces, el portátil lo podemos asignar como si fuera un punto. Ese punto me está representando el portátil y pues ya no es significativo todo el portátil, sino precisamente el punto en el cual hacia arriba va la normal y hacia abajo va la fuerza gravitacional. O sea, el objeto no es relevante, pero las fuerzas que aplican en ese objeto sí son relevantes para el diagrama de cuerpo libre y es lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos la caja que estaba empujando el niño. Inicialmente, antes de que el niño empiece a empujar, existe la normal y el peso. Mire que aquí sí tenemos peso como P. Acá pues era FG, pero acá lo tenemos como P. Nos tenemos que acostumbrar a esas diferentes notaciones, ¿no? Eso depende del autor. Y el niño está empujando una fuerza de contacto hacia la derecha. Como lo está haciendo sobre una superficie que tiene rozamiento, entonces hay una fuerza de fricción. Mire que también la fuerza de fricción se llama fuerza de fricción, fuerza de roce, fuerza de oposición a la fuerza de movimiento. Hay muchas notaciones diferentes y eso va a depender del autor que nos esté haciendo la explicación. Entonces, simplemente cambia el nombre, pero la fuerza es una fuerza que se opone al movimiento. En el momento en que hayan dudas, inquietudes, espero que pues puedan abrir el micrófono libremente y pueden preguntar, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso y la idea es que sea participativo. Entonces, comentábamos que fue Newton quien nos comentó, inició el trabajo del estudio de la dinámica o el movimiento
de los cuerpos a nivel macroscópico. Con su primera ley de Newton, él nos habla de que la fuerza neta, y mire que siempre se va a referir a fuerza neta, sobre algún objeto es igual a cero si el objeto está en reposo. Y si está en movimiento, va a continuar en movimiento en línea recta con una velocidad constante. En movimiento rectilíneo uniforme ya vimos la parte de movimiento en línea recta, ¿cierto? Entonces, ahí se está cumpliendo parte de la primera ley de Newton porque hay una velocidad constante para movimiento rectilíneo uniforme. En la segunda ley de Newton, entonces ya nos habla que esa fuerza neta actuando sobre una masa, porque pues obviamente tiene que actuar sobre una masa, causará una aceleración en la misma dirección de la fuerza. O sea, cuando yo pateo un balón, el balón tiene una masa y ese balón adquiere una aceleración. Entonces, esta segunda ley de Newton, esta parte de fuerza neta igual a masa por aceleración es fundamental para el desarrollo de la tarea número 2. Entonces, tengámoslo a la mano, escríbanla por ahí en su cuadernito para que ustedes sepan que esta es la fórmula mágica con la que vamos a trabajar en la tarea número 2 y la vamos a tener siempre presente. Y siempre que uno les pregunte a qué es igual más fuerza, entonces ustedes van a decir inmediatamente a masa por aceleración. ¿Sí? En este caso, entonces, ahora tenemos la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton hablamos que dos objetos que estén interactuando ejercen uno sobre otro una fuerza igual en magnitud y en dirección, pero en sentido opuesto. Cuando yo coloco mi mano sobre una pared, la pared también estaría ejerciendo una fuerza igual en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Eso es lo que dice acá abajito, pero no se alcanza a visualizar. Creo que es porque está muy abajo. Eso. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esta parte. Ahora, esas son las tres leyes de Newton. Ellas nos llevan a conclusiones importantes en las cuales un cuerpo puede estar en equilibrio. Cuando el cuerpo está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de fuerzas, acá lo que tenemos, recuerden que este símbolo significa suma. Suma de fuerzas de todo el sistema es igual a cero. Quiere decir, por ejemplo, en este caso de esta primera condición de equilibrio, la suma de estas dos fuerzas en rojo sobre esta circunferencia se oponen las dos, serían 2F positivas menos 2F negativas. Entonces, en ese caso, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Y qué quiere decir sumatoria de fuerzas? Sumatoria de fuerzas quiere decir, sumamos todas las componentes en el eje X igual a cero y todas las componentes en el eje Y igual a cero. Y si hubieran en el eje Z, todas las componentes de las fuerzas en el eje Z igual a cero. Entonces, esta es la primera condición de equilibrio. Existen otras, por ejemplo, para el caso en que tenemos cuerpos en forma de circunferencia, en las que se hablan de torque. La sumatoria de torques también debe ser cero para decir que es un cuerpo en equilibrio. Nosotros trabajaremos en la tarea número 2 básicamente con la primera condición de equilibrio, es decir, con la sumatoria de fuerzas netas igual a cero, o sea, con esta primera condición. La de torques serán estudios posteriores a esta tarea. Y entonces, la primera ley de Newton nos habla de dos posibles estados. Uno que habla sobre el equilibrio estático, ¿sí? Cuando el objeto está en reposo, y otra que nos habla de un equilibrio dinámico cuando hablamos que el objeto se mueve con una velocidad constante.
Entonces, la sumatoria de fuerzas, ¿aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno, es que a veces puedo llegar a tener mal internet y entonces eh, me gusta que estén participando, así yo sé que el internet también está funcionando. Listo. Entonces, en la fuerza neta, como hemos dicho anteriormente, es la suma de todas aquellas fuerzas, ¿no? Entonces tenemos desde la uno, está ahí, es el contador, ¿no? De la sumatoria. Entonces me dice, yo estoy contando en esta suma desde la fuerza I que inicia en 1 hasta la N. Entonces empieza F1, F2 hasta Fn. O sea, se suman todas las fuerzas. Por eso es importante identificar cuáles son las fuerzas que actúan en mi sistema y sumarlas con sus signos, sea que sean positivas o sea que sean negativas, se hace la sumatoria. Y esa fuerza, si hay un movimiento, esto es importante lo que estoy diciendo, si hay movimiento, entonces esa fuerza resultante se va a igualar a ma. Quiere decir a la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Recuerdan a qué es igual segunda ley de Newton? ¿Lo recuerdan? ¿A qué? A masa por aceleración. Recuérdenlo, en esta segunda tarea solamente vamos a hablar de esta segunda ley de Newton. Masa por aceleración. La fuerza resultante va a ser igual a masa por aceleración. Eso lo tenemos que tener grabado en nuestra mente. Entonces, todas las sumatorias de fuerzas las vamos a igualar a ma cuando hay movimiento. Cuando el cuerpo está en reposo, esa sumatoria se iguala a cero. Este es en equilibrio. Y cuando hay movimiento, se iguala a ma. Esto es importante lo que estoy diciendo. Por favor, apúntenlo. Y vamos a ver las unidades. Recuerden que las unidades también son importantes en física. Entonces, como tengo la multiplicación de masa, masa está en kilogramos, la unidad de masa es el kilogramo y de la aceleración es masa sobre segundo al cuadrado. Entonces se ha definido que kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado es newton, un newton. Esto también es importante, por favor. Esta parte, tengámosla muy presente y muy a la mano, porque son las unidades, ¿sí? Las unidades de, de la fuerza y esto aplica cuando hay movimiento. Quiero saber cómo estamos. Esta es cuando hay movimiento. ¿Cómo estamos? ¿Se está entendiendo? Sí, señora. Listo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar de una vez con la explicación de los ejercicios. No son iguales. Si ustedes revisan, no son los mismos que tienen ustedes en la tarea, porque la idea no es hacer la tarea, sino que vamos a revisar para otros ejercicios. O sea, no espero tener en las tareas este mismo desarrollo, ¿no? Sino que la idea es que ustedes lo hagan con sus propios ejercicios. Entonces, importante tener aquí en cuenta que estamos hablando de el plano inclinado. En el plano inclinado, pues tenemos eh, una masa que la hemos llamado M1 con números romanos
y una masa M2 con números romanos, ¿sí? Ese sistema tiene un plano inclinado. Ese plano inclinado me da un ángulo de inclinación que lo hemos llamado teta, que es este ángulo que tenemos aquí. En este sistema esperamos que el sistema se mueva en posición vertical hacia abajo. O sea, M2 la estamos considerando más pesada y el desplazamiento de M1 va a ser en esta dirección. ¿Sí? ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces tenemos este sistema. Lo que se espera es que M1 se mueva hacia la derecha y M2 se mueva hacia abajo. Tenemos que esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a MA porque hay movimiento. O sea, esta polea permite que la caja M1 se desplace a la derecha y la caja M2 se desplace hacia abajo, precisamente porque esta polea lo permite, ¿no? ¿Qué es lo importante? Y quiero que ustedes me comiencen a identificar cuáles son las fuerzas presentes en este sistema. Quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuáles son las fuerzas? Profe, ahí sería la fuerza normal Ajá, eh, ¿en dónde? hacia arriba. ¿Pero en qué caja? Mm, en la caja 2. ¿En esta? No, en la que tiene la flecha roja. Bueno, ambas tienen la flecha roja La, la- o aquí la en que va esta subiendo. M1, Perdón. Sí, M1. en M1. Ajá, la normal. Miren que aquí hay algo importante. La superficie sobre la cual reposa esta caja es inclinada, ¿no? Hay un plano inclinado. La fuerza normal siempre es perpendicular a esa superficie. Entonces, la fuerza normal que tendríamos que dibujar en este caso para este objeto tendría que ir de manera perpendicular acá, hacia arriba, ¿sí? Esa sería la normal. ¿Por qué? Porque debe ir perpendicular al plano. Ella siempre va perpendicular al plano, a la superficie en la cual está. Acá la hemos representado aquí, ¿sí? Es esta. ¿Qué otra fuerza aplica para ese plano inclinado? Los escucho. Buenos días, profe. La fuerza de tensión, fuerza de la cuerda. Exactamente. Entonces, esta cuerda hacia acá, todo lo que son cuerdas, todas las cuerdas tienen una fuerza de tensión. Siempre aquí, entonces, aquí también habrá tensión. Sí. Exactamente. Todo lo que tenga cuerdas y que tenga atado un cuerpo, siempre va a tener tensión. Muy bien. ¿Qué otra fuerza nos falta por identificar? La más importante, la que es de la fuerza invisible, que no la vemos y que hace que todos los cuerpos sean La atraídos aceleración, hacia el profe. centro. ¿Ah? La ¿Cuál? aceleración. Pero la aceleración Es la fuerza de la se gravedad. denomina La gravedad. peso, peso.
la gravedad es la constante, ¿sí? Si usted quiere ya hallar el peso de un objeto, lo vamos a llamar aquí W, el objeto. Eso significa peso. O sea, ¿cuánto pesa usted? Tiene que multiplicar la masa suya por la gravedad. Entonces, la fuerza no es la gravedad, que es una constante. Esa es la constante universal de gravedad. La fuerza es el peso, ¿sí? ¿Y hacia dónde va ese peso? ¿Qué les acabé de decir yo acerca del peso? Pues la fuerza gravitacional. ¿Recuerdan acá cuando les hablé de la fuerza de gravedad? ¿Qué les dije de esta fuerza? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Eso. Mire que a veces es sencilla la respuesta, hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, yo tengo que dibujarla precisamente hacia abajo. Entonces, esa flecha va derechita, derechita, sin moverse hacia abajo. Ese es el peso, esa es la fuerza. Y la tengo que hacer así, tal cual hacia abajo, derechita desde el centro. Recuerdan que yo les dije que en diagrama de cuerpo libre esa caja se me puede convertir en un puntico. Yo toda esa caja la puedo convertir aquí en un punto, nada más. No necesito nada más. ¿Sí? Y para la masa M2 vamos a hacer el mismo análisis. En la masa número 2, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen para esta masa número 2? Ya me dijeron la tensión por la cuerda que está atada a la polea, ¿cierto? Ahí tenemos tensión. ¿Qué otra fuerza nos faltaría? ¿Tiene normal? ¿Quién me dice? ¿Tiene fuerza normal? No, la señora no tiene fuerza normal, ¿Por qué? porque no está en contacto con ningún cuerpo, está colgando de la cuerda. Muy bien, se ganó un 5. ¿Quién era? ¿Einer? ¿O quién Erley era? Vega, Muy bien. Entonces, ¿qué otra fuerza aplica ahí en M2? ¿Qué hace que esa caja se vaya para abajo? ¿Qué es lo que hace? Y no vuele hacia arriba. El peso. la masa. Pero El ya peso. dijimos que la masa, eso, ya dijimos que la masa ni la gravedad son fuerzas. La gravedad. El peso, ya lo había dicho bien, no se confunda. El peso, aquí, peso. El peso es que hace que esa caja se vaya para abajo y esta caja la puedo representar con un puntico. Con un puntico me representa ya toda esa caja. Y mire que ahí ya tenemos todas nuestras fuerzas, no nos falta ninguna. ¿O nos falta alguna? ¿Quién dice? ¿Todas las tenemos? Sí, ¿Seguimos? sí, señora, sí. Ah, bueno, entonces sí seguimos. Entonces, ok, ahí ya están todas las fuerzas, ya las identificamos. Eso es lo que tienen que ustedes hacer en el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que tienen que hacer y todos lo deben hacer. O sea, lo primero, colocar cuáles son sus fuerzas con los vectores, hacia dónde va, cuáles tengo. Todo eso es lo primerito que deben hacer, ¿sí? Para resolver sus ejercicios. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de segundo, vamos a colocar nuestros planos cartesianos en cada uno de esos sistemas. Entonces, para la masa M1, que es esta,
M1 y la masa M2 en el centro del cuerpo, es decir, en este punto, vamos a colocar el plano cartesiano así inclinado con la dirección del eje Y y del eje X, así con la misma dirección inclinada con el ángulo, ¿sí? Y para la masa número 2, también en el centro de su masa, de la caja, tenemos el plano el eje X, perdón, el eje X y el eje Y, ¿sí? En todo el centro colocamos esos planos cartesianos. Eso nos permite identificar cuáles serían las fuerzas que están en el eje X, cuáles serían las fuerzas que están en el eje Y dividirlas para cada uno de los ejes porque son diferentes para cada eje. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Aló? Sí, Si bien. hay alguna, bueno, si hay alguna pregunta, me avisa. Ahora, como no podemos hacer todo en conjunto, es mejor dividir el problema. Vamos a hacer una división del problema en dos partes. Le vamos a colocar una parte inicial. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, vamos a hacer una parte inicial. Ya me había olvidado que el sonido es de los que están ingresando. Entonces, pensaba que era porque no tenía internet, pero es de los que están ingresando. Listo. Entonces, dividimos los dos sistemas en dos. Mire, aquí vamos a colocarle a este de la masa 1 un sistema 1 y a este de la masa 2 le vamos a llamar sistema 2. Usted le puede colocar A, B, le puede colocar el nombre de la novia, del novio, como quiera la inicial, ¿no? Como quiera, lo puede nombrar. Yo le coloqué aquí sistema 1, sistema 2. Y voy a trabajar los sistemas por separados. Entonces voy a comenzar con ese sistema 1 que corresponde al de la masa 1. La primera fuerza con la que voy a trabajar es con la de peso, que sería aquella fuerza que les dije que desde el centro del cuerpo se dirige derechito, derechito hacia el centro de la tierra, hacia abajo. Ese peso se va a dividir en dos componentes. Mire, ahorita ya le coloqué aquí un punto nada más a la caja, ¿sí? Esa caja la convertí en un punto. Y el peso que está derechito hacia el centro de la tierra va a dividir en dos componentes que se llama esta W en X porque es la misma que aparece aquí. Esta WX es la misma de acá. ¿Sí? Esta. Recuerden que aquí tenemos el ángulo teta. Esta WX es aquella que para el ángulo teta es opuesto a este ángulo. Si es opuesta, entonces debe estar relacionada con el seno. ¿Por qué razón? ¿El seno a qué es igual? ¿Quién me dice? Seno de teta a qué es igual. Trigonometría. Seno de teta a qué es igual. Trigonometría. ¿Se olvidaron? Profe, ¿es el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Exactamente. Entonces, mire que aquí el cateto opuesto lo hemos llamado WX, ¿sí?
WX es el cateto opuesto. Y la hipotenusa es esta, es W. ¿Sí? Entonces, si usted quiere calcular WX, que es la componente que no conocemos en X, entonces simplemente hace el despeje. WX sería la multiplicación de W por seno de teta, que sería este. ¿Sí? ¿Sí? Estimados estudiantes, ¿alguna duda aquí en este despeje? Quiero que quede esto muy claro porque es la base de lo que ustedes van a resolver, ¿no? Si hay alguna duda, lo podemos revisar. Muchachos, Por mí todo claro, profe. bueno, entonces vamos a continuar. Para el caso de la componente en el eje Y. La componente del eje Y es esta, que voy a dibujar, a indicar aquí con los puntos. Sería esta. Esta es WY. ¿Sí? ¿Qué es esta misma de aquí? Porque es exactamente la misma. ¿No? Aquí se forma un un rectángulo cuya WY es la misma. Mire que está al lado del ángulo teta. Entonces, ahí perfectamente puedo definir coseno de teta. ¿Quién me dice a qué es igual coseno de teta? ¿A qué es igual? El coseno está relacionado con el cateto. Y dos, Tutora, ese sería el WY. ¿cuál? ¿El adyacente? Sí, señora. Ajá. El adyacente es WY. Ujú. Cateto adyacente sobre La hipotenusa. hipotenusa. Entonces, si yo quiero despejar WY, es la multiplicación de W por coseno de teta, que es esta, la que tenemos aquí. ¿Sí ve? Entonces, esta WY como WX ya fueron resueltas a partir de las funciones trigonométricas seno y coseno. Esto es importante entenderlo. Quiero que todos me confirmen que lo tenemos entendido. ¿Sí? ¿Está entendido? Pues de mi Sí, parte profe. sí. Mira, De la de los demás, por favor, todos. Sí, tutora. Eso, con seguridad, porque si no lo entendemos, pues repetimos o miramos qué es lo que pasa. Entonces, para ese sistema 1 que les había dicho que vamos a analizar lo que es este primer sistema, la sumatoria de fuerzas van a ser las siguientes en el eje X. Mire que vamos a tener solamente el eje X. Y voy a colocar con otro color para tener en cuenta todas las participantes en el eje X. Entonces, habían dicho que sobre este eje X también estaba una tensión, ¿cierto? Y como está en el eje positivo de las X, entonces esa tensión la tengo aquí positiva. Y hacia acá
¿quién está hacia el lado negativo? ¿Quién está? ¿Quién habíamos dicho que era este vectorcito acá? Ahí está, ¿no? ¿Mm? Ese Esta, sería el ¿no? peso. En X, ¿no? En la descomposición del eje X. O sea, este WX, porque solamente estamos sacando las del eje X. Entonces es este, mira. WX de la masa 1, ¿no? Porque recuerden que aquí estamos trabajando la masa 1, ¿sí? Entonces le coloqué así también el nombrecito. Entonces tensión menos W1X. ¿Y hay movimiento en ese eje X? ¿Hay desplazamiento en el eje X? Sí, porque va hacia arriba. Exactamente, muy bien, va hacia arriba, entonces hay movimiento. Si hay movimiento, les dije que se igualaba a MA. Masa por aceleración. M. Ajá, si hay movimiento. En el eje Y, el sistema está moviéndose en el eje Y, está haciendo esto, está subiendo para arriba en el eje Y. No, 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 Aquí señora. ajá, no, no se está moviendo, por eso se iguala a cero. En el eje Y hay equilibrio. Aquí hay movimiento, ¿sí? Y acá hay equilibrio. Si hay equilibrio, entonces eso se iguala a cero, ¿sí? ¿Y cuáles serían las componentes en el eje Y? Entonces vamos a ver hacia el eje Y cuáles son las componentes que tenemos. Entonces, revisemos para el eje Y. Tenemos que hacia arriba estaba ¿qué fuerza? Normal. Miren, eso, ya la habíamos encontrado hace rato, que era la normal. Ajá, muy bien. Y hacia abajo, en el mismo eje Y, ¿cuál sería? El peso. Pero en el eje Y, ¿no? En la descomposición del eje Y, o sea, esta, WY. Por eso yo le coloqué aquí normal para el eje Y, normal menos peso 1 en el eje Y, igual a cero. O sea, con esto puedo sacar que la normal es igual al peso 1 en el eje Y, ¿sí? Porque son fuerzas iguales, o sea, la una se opone a la otra y se eliminan. Son igualitas, son del mismo magnitud, pero diferente sentido. Entonces, se anulan ellas dos. ¿Entendido? ¿Entendido este sistema? Con eso ya hicimos el análisis del sistema 1. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, estoy confiando en los que me están respondiendo, ¿no? Vamos a hacer el análisis del sistema 2. El sistema 2, nuevamente aquí lo convertí el sistema 2 en un puntico. La masa número 2 la coloqué un puntico, que lo puedo hacer, ¿no? Ya habíamos visto que lo puedo hacer. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Actúan fuerzas sobre el eje X? No, porque esa está suspendida, ¿no? Sí, pero el sistema se mueve en esta dirección, en el eje X se moverá. No. Exactamente, no se mueve, por tanto, las fuerzas en el eje X son cero, ¿sí? No hay fuerzas, ¿sí?
¿Sí o no? Sí, profe. Correcto. Sí. Muy bien. Y sobre el eje Y, ¿qué pasará? Ya las habíamos visto, ¿no? Está la fuerza del peso y si hay movimiento. La Ajá, y la tensión, ¿no? tensión hacia arriba, ¿no? Ajá. Tensión sobre el eje positivo de las Y menos el peso porque está hacia abajo de las Y, mire, aquí está el 0 y acá está el eje Y negativo, entonces W2Y, porque este es el 2 de la masa, recordemos que aquí estamos con la masa 2, ¿sí? Igual a la masa por aceleración. ¿Masa de quién? La masa del bloque 2, de la caja número 2, ¿cierto? Y ahí ya terminamos nuestro sistema 1 y 2. Ya, con el análisis de estos dos sistemas, ya el resto es comenzar a reemplazar valores. Recordemos que W1X, W1X sería igual a la masa por la gravedad, ¿no? Porque es peso, masa del bloque 1 por la gravedad. Y si hablamos del el peso de W2Y, sería igual también a la masa del bloque 2 por la gravedad. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos todos los datos, todas las variables involucradas en el sistema 1 y 2, y con eso ya podemos reemplazar y calcular. Por lo general se calculan las tensiones, ¿no? Por lo general es hallar el valor de la tensión. Vamos a hacer primero como una revisión de toda la parte teórica, de todas las ecuaciones, y al finalizar empezamos a hacer ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Nos vamos a ir para fuerzas de fricción, ya que Heiner nos comentó que tenía una duda sobre fuerzas de fricción. Entonces, para que le pongamos mucha atención, especial Heiner que me comentó que tenía esta inquietud. Cuando hablamos de fuerzas de fricción, son aquellas fuerzas que participan en el movimiento o en el reposo, ¿no? Porque también hay fuerza de fricción estática. Mire que acá, para este objeto, tenemos una fuerza de fricción estática. O sea, aquí el bloque también tiene una fuerza de fricción estática y está quieto, que lo mantiene quieto precisamente ese objeto. Pero cuando un objeto está en movimiento, tenemos una fuerza de fricción que es correspondiente a la oposición del movimiento. O sea, si el movimiento va en una dirección, este va hacia la derecha, la fuerza de fricción está hacia la izquierda. Se opone a ese movimiento. Incluso en ese caso, cuando hablamos del coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción puede ser dinámico o estático. ¿Qué es el coeficiente de fricción? ¿Alguien lo ha estudiado? Einer. ¿Aló? ¿No? Este μs se llama coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción, estático o dinámico. Puede ser estático
o dinámico. Coeficiente de fricción. Y se representa con una letra griega que se llama mu. ¿Sí? Entonces, a veces le colocan S de estático o una D de dinámico, ¿no? Entonces, ustedes, si está en movimiento es dinámico, si está estático, que puede estar estático, le colocan una S. Y la fuerza de fricción, aquí le colocaron S de estático, fuerza de fricción de estática, pero ustedes también la podían representar como FR, fuerza de rozamiento. Es igual a la multiplicación de ese coeficiente dinámico o estático, bueno, eso depende de su ejercicio, por la normal. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto, al esto estar sobre una superficie, entonces tiene la normal. ¿Sí? Entonces, es esa fuerza que tiene que romper con esa normal y generar movimiento. Eso es lo más importante que tenemos que aprender de la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, señora. ¿Entendido? Bueno, Sí, esto es señora. sencillo, esto es definición. Entonces, ¿qué pasa ahora en ese plano inclinado que tiene fricción? Tenemos nuevamente el mismo sistema anteriormente que ya lo estudiamos. Vamos a aprovechar todo eso que aprendimos anteriormente y lo que vamos a hacer es que ahorita le vamos a aplicar una fuerza de fricción. ¿Cuál sería esa fuerza de fricción? La que tenemos representada aquí con violeta desde el centro de mi cuerpo y se opone al movimiento, o sea, el movimiento va hacia la derecha. Esa fuerza de fricción va a ir contraria al movimiento, siempre, siempre, contraria al movimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que además de esa WX que teníamos aquí, ¿sí? Esta WX que la teníamos que tener en cuenta hacia la izquierda, también tenemos que tener en cuenta la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les parece? Sí, señora. Sí, ¿no? Porque pues hay que contar también esa fuerza. Entonces, mira, aquí está. Tenemos la tensión que teníamos hacia acá arriba, positiva. Hacia acá, hacia el lado negativo, tenemos esa W1X que teníamos anteriormente del plano inclinado. Y adicionalmente tenemos que restarle, ¿no? ¿Qué le vamos a restar? Ah, esta, ¿no? La fuerza de fricción la tenemos que restar porque también va en el eje negativo de las X. ¿Y ya las tenemos todas? ¿Sí o no? Profe, ¿no haría falta la normal? Mire El que estamos peso. hablando del eje X, ¿no? Recuerden que en el eje X solamente participan las que estén en el eje X. Pero es una muy buena pregunta, porque bueno, profe, ¿y las del eje Y? Acá están. ¿Qué sería? La que tenemos hacia acá, que es la normal, ¿sí? Ya la tenemos aquí. Y hacia abajo, negativa, WY, que es esta. Y ahí no hay movimiento, y se iguala a 0. Acá sí hay movimiento, se iguala a MA. Y la fuerza de fricción, que ya les expliqué, que es mu
por la normal. Einer, ¿se fue o todavía está acá? Creo que se fue. Einer se fue. No lo veo. Se fue Juan cuando ya les estaba explicando la parte. Bueno, pero no es solo. Ah, aquí está. O se fue porque no lo veo. Bueno, ¿sí? Eh, entonces lo único que tendríamos que hacer es reemplazar esta fuerza de fricción por mu por n. ¿Sí? Ahí tenemos todas las ecuaciones del sistema 1 y las del sistema 2, que no cambian, se mantienen las mismas. En X no hay movimientos, igual a 0, está en equilibrio. En Y sería tensión menos el peso igual a M2 por A, y si hay movimiento en este caso. Ahí no cambian. Solamente cambiaban para el caso de la masa M1 acá en el plano inclinado. ¿Sí? Vamos a continuar ya para la máquina de Atwood, que es también parte de los ejercicios. Voy a dejar solamente las ecuaciones para avanzar. Al final tengo un ejercicio sobre esta máquina de Atwood más desarrollado, pero en síntesis, la máquina de Atwood es un sistema conformado por una polea y una cuerda. En esa polea y esa cuerda, este es el principio del ascensor, ¿no? Porque el ascensor funciona con contrapeso, ¿no? Entonces, tantas kilogramos le coloco acá al contrapeso con tanto de contrapeso que va a soportar en el otro lado. Entonces, ¿cuál es lo lógico? Que la masa que tenga mayor peso, digamos en este caso tengo una, dos, tres, cuatro masas y acá tengo dos, las que tienen mayor peso pues van a ejecutar el movimiento hacia abajo y la masa M2 entonces subiría. Por eso aquí esta flecha roja me está indicando que el movimiento viene hacia M1, o sea, M1 es la que baja, M2 es la que sube. Pero pues eso es por lógica, ¿no? Es lo único que tendría que tener en cuenta. Y ya tener en cuenta el diagrama de fuerzas para M1. Si esta es la masa M1, ¿qué fuerzas actúan ahí en M1? Profe, Este la es tensión y la fuerza, ¿no? la fuerza de, ¿El peso? Peso. ajá, del peso. Siempre tienen que decir fuerza de qué. Tensión y peso. Y peso sabemos que es igual a mg, pero mg ¿de quién? ¿De qué masa? Si es de M1, M1. pues sería M1, exactamente. Entonces, mire, si yo coloco aquí mi eje X y mi eje Y, que es lo que debería colocar, ¿sí? Primero que todo, aquí tengo mi eje X y hacia acá arriba tengo mi eje Y, ¿sí? Como M1 se está dirigiendo hacia abajo, entonces esta M1G es negativa, ¿sí? Es negativa y la masa de ese movimiento, la aceleración,
también es negativa. ¿Qué pasa con M2? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para M2. ¿Quién me dice qué fuerzas actúan en M2? Profe, ¿y no serían las mismas, la tensión Exactamente, muy bien. Tensión y peso hacia abajo, ¿no? Pero el peso en este caso sería ¿quién? M2. Eso, M2 por gravedad, ¿cierto? Y mire, nuevamente, si yo trazo nuevamente mi eje X y mi eje Y, aquí tengo el eje X y acá tengo el eje Y para esta M2, esa M2 o ese peso hacia abajo es ¿qué? En el eje Y, negativo, ¿no? ¿Cierto? Porque está hacia abajo de la Y, ¿sí o no? ¿Sí entendemos por qué es negativo? Sí, profe. Sí, señora. Ajá. Bueno, eso. Entonces es negativo porque está en esta dirección, en abajo de la Y, ¿sí? Por eso aquí es negativo. Pero mire que la aceleración como M2 va hacia arriba, ¿cierto? M2 va hacia arriba, el movimiento de la aceleración es positivo. Entonces, por eso aquí M2 por A es positivo, ¿sí? Sí, profe. Y con eso ya tenemos las ecuaciones de la máquina de Deadwood y es solamente hacer despejes. Más adelante vamos a hacer ejemplos en vivo y en directo para que ustedes los tengan. Ahorita quiero sacar todas las ecuaciones. Este diagrama de cuerpo libre para la segunda ley de Newton cuando tenemos dos masas colgando sobre una mesa. También lo tienen ustedes. Entonces, nuevamente, vamos a hacer el análisis de las ecuaciones que intervienen, las fuerzas que intervienen en este movimiento. Es nuevamente repetición de la repetidera. Identificar cuáles son mis fuerzas, cuáles son las que actúan en el eje X, cuáles son las que actúan en el eje y cuáles tienen movimiento, cuáles no tienen movimiento. Las que tienen movimiento las igualo a A masa por A. eso, muy bien, masa por aceleración. Y las que no tienen movimiento las igualo a 0. muy bien, muy bien. Y eso, así me gusta que sean participativos, participativas. Muy bien. Entonces tenemos el caso para, aquí también vamos a definir un sistema 1, un sistema 2. Permítanme, yo veo cuál fue que elegí sistema 1, el de arriba, y sistema 2, el de abajo. Entonces, aquí, sistema 1 es este, y sistema 2, este. ¿Ok? Entonces, para el sistema 1, nuevamente, esto está en reposo. Aquí no me está diciendo que haya fricción, sino que la masa 2 está en reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa? Las vamos a sacar todas. En el eje Y, hacia arriba, actúa la Normal. ujú, Normal. y hacia abajo, Peso. El peso. eso, que hemos llamado aquí P2. Con M2 por G, porque estamos hablando de la masa 2. Ahora para el eje X. Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas actúan?
Tensión. Está la tensión. La Ajá, tensión. hacia la derecha. ¿Y algo más? Me dicen que no hay fricción, ¿no? Porque si hubiera fricción, lo único que tendría que hacer es restar la fricción. Pero no me están diciendo que haya fricción. Entonces, solamente hay tensión. Ahí hay movimiento Sí. en el... Ajá, Sí. entonces lo igualo a MA. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en Y, pues sería la normal menos el peso, y esto igual a 0 porque ahí no se mueve. Esas serían las del eje Y. ¿Sí? O sea, quiere decir que la normal es igual al peso. Entonces ahí puedo hallar el valor de la normal. Porque por lo general la masa 2 me la dan y la gravedad pues es la constante de 9.8. La vamos a manejar. Coloquémosla de una vez aquí para que ustedes la tengan. 9.8. ¿Qué unidades tiene la gravedad? Metros por Metros sobre segundo al segundo. cuadrado. Muy bien. Esa es la gravedad, la que vamos a utilizar. Y para el eje, el sistema 2, entonces aquí, en el eje, en el sistema 2, ¿qué fuerzas están actuando en ese sistema? Tengo en el eje X, tengo fuerzas actuando. No, profe. No. No, entonces serían 0. 0. En el eje Y, ajá, ¿qué tengo? Tengo tensión y Tensión y peso. peso. Y peso. Muy bien, muy bien. Tensión y peso. Entonces aquí, mire, lo que se hizo, porque usted también lo puede hacer, es que usted puede llegar y decir, ay, me cansé de que arriba sea positivo, lo voy a tomar negativo. También lo puede hacer, pero pues eso es simplemente estrategia para luego cancelar variables. Lo puede hacer. Esto se hizo a manera de estrategia matemática para luego cancelar las tensiones porque se hace sumatoria de fuerzas, pero eso ya va en el desarrollo. Y entonces el peso quedaría positivo. ¿Y hay movimiento? Sí, señora, hay movimiento. Aquí está. Ahí hay movimiento. Y con eso entonces ya definimos las fuerzas del eje Y. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ok. Vamos a continuar. Aplicamos la segunda ley de Newton a cada una de las masas, se resuelve el sistema de ecuaciones y se halla la aceleración. ¿Cómo se hace todo eso? Lo vamos a hacer así. Entonces, esta pues es el resumen del sistema 1. Las fuerzas en X hay movimiento, en Y no hay movimiento, en el sistema 2 en X no hay movimiento y en Y sí hay movimiento. Las traje aquí a resumen. Entonces, lo que yo les decía, del sistema 1 y del sistema 2 vamos a sumar. Esto ya es cómo se resuelve matemáticamente. eh, cómo se resuelve el sistema y entonces debemos sumar las dos ecuaciones. Esta ecuación que dice la 1 y la 2. Vamos a sumar estas dos ecuaciones, la 1 y la 2. Entonces, lo que yo les decía. Lo que yo les decía que hice estratégicamente de colocar la tensión aquí negativa era para cancelarla con esta tensión de acá que está positiva. Esta está positiva y la otra está negativa, entonces se cancelan, ¿no? Mire, aquí queda la positiva, acá queda la negativa. M1 por G queda igualita
Y esto, todo esto, pues, lo estamos sumando. Estas dos ecuaciones, las dos las sumamos. Entonces queda M2 por A más M1 por A. Todo lo que está en el lado izquierdo lo sumo y todo lo que está en el lado derecho lo sumo, ¿sí? Y con eso, entonces, elimino tensión positiva, tensión negativa. En este lado izquierdo, ¿qué me queda? M1 por G. Y en el otro lado factorizo la aceleración, factor común de la masa 2 por la masa 1. Y hallo aceleración. Me queda en términos de M1, la suma de M1 más M2 por la gravedad. Y esta sería la manera en que hallo la aceleración de mi sistema, que esta es la pregunta que le hacen a ustedes. De pronto no para el mismo sistema, pero esta sería la manera de calcularla. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces quiere decir que está todo entendido. Muy bien, me alegra. Bueno, este era un ejercicio que les traía. Nos habla de una persona que está empujando una caja. La caja la está empujando sobre una superficie que tiene una rugosidad, por lo tanto tiene una fuerza de fricción. Me dicen, redondee la gravedad, también la puede hacer a 10 metros sobre segundo. La masa que está empujando es de 0,8 newton. Me dicen, calcule la fuerza de rozamiento. Y le dicen que la persona está acelerando con una aceleración de 2,1 metros sobre segundo cuadrado. También me dan la fuerza en X, ya calculada de 10 newton. Entonces, primero que todo, pues saco mi diagrama de fuerzas para la caja. Ya sabemos que tiene hacia arriba normal, hacia abajo peso, que sería la masa por la gravedad. Eso en sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Entonces, normal menos peso igual a 0, normal igual a peso. La normal entonces sería igual la masa que me fue dada, que fue de 0,8 newton, por la gravedad de 10 metros. 0,8 por 10 me da 8 newton. Ese sería el valor de la normal. O sea que si yo quisiera hallar la fuerza de fricción, ya conozco el valor de la normal, porque lo acabé de calcular, ¿no? Solamente me faltaría saber el coeficiente dinámico de fricción del cuerpo, que esos coeficientes de fricción también los encuentran por internet, ¿no? Entonces a veces dicen caucho sobre caucho. Entonces el coeficiente dinámico es tanto. Eso es una constante. Esto es una constante. Está me subde. Pero le pueden decir caucho sobre madera, caucho sobre pavimento. Esos coeficientes son valores numéricos constantes que ya están calculados y hallados por otras personas y ya aparecen como tablas en internet, se pueden conseguir para que lo sepan, ¿no? Para el eje X, entonces, en el eje X solamente actúa la fuerza con la cual estoy empujando mi sistema, o sea, con la fuerza de contacto que aplico aquí en la caja, Fx, y la que se le opone es la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Esas dos, nada más. Y aquí lo que dice, mire, ya se calculó esa fuerza de rozamiento
¿De qué manera? La fuerza de rozamiento es de 8.32 sobre la normal, entonces calculo el coeficiente dinámico. Calculo el coeficiente dinámico, porque la fuerza de rozamiento la voy a calcular acá. Entonces, la fuerza en X la puedo dejar positiva y la fuerza de rozamiento negativa. ¿Y hay movimiento en el eje X? Sí, sí hay movimiento, entonces igual la masa por aceleración. En Fx ya me la habían dado, que era 10 newton. Y voy a calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, la masa del objeto punto 8 por la aceleración que también me la dieron de 2.1. Aquí me la dieron 2.1. Entonces, simplemente despejo para fuerza de rozamiento. Despejo para fuerza de rozamiento. 10 newton menos 1.68, que es esta multiplicación. Entonces me da una fuerza de rozamiento de 8.32. Y con eso fue que calculé el coeficiente dinámico, porque también les pueden decir, calcúlenlo, ese coeficiente dinámico, con estos datos otorgados. Entonces el coeficiente dinámico de rozamiento me dio 0.4. Pues digamos, esta es una manera de calcular el coeficiente dinámico, pero puede ser que también usted lo consiga por tablas, que no sea esa la pregunta. ¿Sí? Entonces fueron calculadas las fuerzas de rozamiento, el coeficiente dinámico de rozamiento fue lo que se calculó. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? Por mi parte, no, profe. Muy bien, muy bien. Vamos a ver en estos pocos minutos que me quedan para no saturarlos tanto. Recuerden que por la plataforma deben hacer el registro del CIPAS, ¿no? Entonces, vuelvo y les recuerdo, vayan haciéndolo junto conmigo, la asistencia al CIPAS. Entonces, quien no se haya inscrito, le da encontrar CIPAS. ¿Ya lo estamos haciendo juntos? ¿Sí? ¿O ya se fueron? Profe, sí, ya estamos. Tú tienes un momentico que estoy apenas ingresando. Bueno, entonces, para quienes vayan ingresando, eso, vayan colocando sus credenciales. Voy a ir despacio para darles espera. El periodo en el que estamos se llama 1704. Lo colocamos. Solamente necesitamos colocar periodo en encontrar CIPAS, ¿no? Entramos por encontrar CIPAS. Y vamos a colocar el curso. El curso de nosotros se llama, tiene código 100.413. Ese es el código de física general. 100.413. ¿Sí? Entonces, mire, aquí están los CIPAS de los compañeros. No aparece el mío, este era 17 de octubre. No